¿Cuántas noches terminaban así? Mateo contempló el reflejo distorsionado de la Gran Vía en la copa de vino tinto que sostenía. Las luces de Madrid, vibrantes y ajenas, se curvaban en el cristal como una promesa incumplida. Su apartamento en el barrio de Salamanca, un testamento de líneas puras y diseño minimalista que alguna vez representó el éxito compartido, ahora solo amplificaba el eco de su soledad. A sus 42 años, tras un divorcio que había desmantelado más que un matrimonio y la reciente venta de Urbe Creativa, el estudio de arquitectura que había cofundado con Javier, se encontraba en una encrucijada vital, con los bolsillos llenos y el alma extrañamente vacía. El silencio era su compañero más constante, un lienzo en blanco donde se proyectaban los fantasmas de lo que fue y la incertidumbre de lo que vendría. Cansado de la quietud, esa noche hizo algo inusual. Encendió su portátil y con una mezcla de escepticismo y una punzada de algo parecido a la esperanza, tecleó la dirección de Alma Conecta. La aplicación de citas, publicitada como un círculo exclusivo para profesionales exigentes, le pareció una concesión a la derrota. Pero la alternativa era otra cena solitaria con sus pensamientos como única compañía. Deslizó perfiles con desinterés, sonrisas forzadas, biografías predecibles. Estaba a punto de cerrar la ventana cuando una imagen captó su atención. Isabella Rossi. Una mujer de belleza serena, cabello oscuro enmarcando un rostro de rasgos finos, con una mirada que sugería inteligencia y una leve melancolía. En una foto posaba ante una instalación en la Bienal de Venecia, en otra sonreía discretamente en lo que parecía una pequeña galería de arte en París. Su biografía era breve, elocuente. Comerciante de arte internacional, buscando una conexión que trascienda lo efímero, amante de la belleza en todas sus formas. Mateo, el arquitecto que había dedicado su vida a la forma y la función, sintió una resonancia inesperada. Era como si ella hablara un idioma que él comprendía íntimamente. Con una cautela que no lograba disimular del todo la incipiente curiosidad, redactó un mensaje. Isabella, tus fotografías transmiten una sensibilidad notable. Parece que compartimos una apreciación por la estética, Mateo. Pulsó enviar antes de que su cinismo habitual pudiera detenerlo. La respuesta llegó antes de lo que esperaba, apenas unos minutos después. Mateo, gracias por tu mensaje. La sensibilidad, creo, es la brújula del alma. Y sí, la estética nos rodea, solo hay que saber mirar. ¿Qué obras te conmueven a ti? Así comenzó. Un intercambio que fluyó con una naturalidad asombrosa, como si se conocieran de antes, de otra vida quizás. Las conversaciones se extendieron durante semanas, convirtiéndose en el ancla de los días de Mateo. Hablaban de todo, de los arquitectos que admiraban, de los libros que los habían marcado, de la música que les erizaba la piel. Isabella parecía entender sus silencios, sus ambiciones truncadas, su melancolía postdivorcio. Él, a su vez, se sentía fascinado por su mundo, un universo de subastas de arte, viajes relámpago a ferias internacionales y una aparente profunda comprensión de la naturaleza humana. Eres un hombre de una profundidad poco común, Mateo. Le escribió ella una noche. Siento que puedo hablar contigo de cosas que no comparto con nadie. Él leyó el mensaje varias veces, una calidez extendiéndose por su pecho, algo que no sentía desde hacía demasiado tiempo. El escepticismo inicial se había disuelto, reemplazado por una creciente fascinación y un anhelo por la próxima notificación. Las llamadas telefónicas no tardaron en llegar. La voz de Isabella era tal como la había imaginado, aterciopelada, con una ligera inflexión que él no lograba identificar del todo, lo que la hacía aún más exótica. Hablaban durante horas. Ella siempre tenía una excusa para no hacer videollamadas claras. Una mala conexión en un hotel remoto, la cámara de su portátil averiada, la poca luz de una terraza en alguna ciudad lejana donde cerraba un trato. Mateo al principio insistía con suavidad, pero luego desistió, embriagado por la conexión intelectual y emocional que sentía. ¿Qué importaba una imagen perfecta cuando la conexión era tan profunda? Javier, su amigo y ex socio, fue el primero en notar el cambio. «Estás diferente», le dijo durante una cena en su restaurante favorito cerca del Retiro. «¿Se puede saber quién es la que te hace sonreírle al teléfono, como un adolescente?» Mateo, al principio reacio, terminó contándole sobre Isabella. Le mostró su perfil en Alma Conecta. Le leyó algunos de sus mensajes. Javier escuchó con atención, su expresión volviéndose gradualmente más seria. «No sé, Mateo», dijo finalmente, removiendo el hielo de su vaso.
Suena demasiado perfecta. ¿Comerciante de arte internacional? ¿Siempre viajando? ¿Nunca puede hacer una videollamada decente? Ten cuidado, tío. Eres un cínico, Javier, replicó Mateo, quizás con más brusquedad de la necesaria. No todo el mundo es como tu última conquista de Tinder. Isabela es diferente, es culta, sensible. Solo digo que vayas con pies de plomo, insistió Javier. Hay mucho lobo con piel de cordero por ahí, especialmente en Internet. Mateo desestimó la advertencia, atribuyéndola al pragmatismo a veces cáustico de su amigo. ¿Cómo podía Javier entender la conexión que él sentía? Era algo único, especial. Isabela era su faro en la niebla. Unas semanas después, mientras discutían sobre un proyecto de restauración en la Toscana que Mateo siempre había soñado realizar, Isabela mencionó, casi de pasada, un pequeño contratiempo. «Es una tontería, mi amor», dijo ella por teléfono, su voz teñida de una ligera frustración, «pero una transferencia importante para asegurar unas piezas de un coleccionista privado se ha quedado bloqueada por un tecnicismo bancario. Necesito liberar unos 3.000 euros antes de mañana o perderé la comisión y, lo que es peor, la confianza del cliente. Normalmente no pediría esto, pero...» Mateo sintió un nudo en el estómago. Era la primera vez que el dinero entraba en la ecuación de forma tan directa. Una parte de él, el arquitecto meticuloso, el hombre de negocios cauto, encendió una pequeña luz de alarma. Pero otra voz, más fuerte, la que anhelaba complacerla, la que se sentía en deuda por la felicidad que ella le había traído, habló primero. «No te preocupes, Isa. Yo te ayudo. Considéralo un préstamo. ¿Cómo te lo hago llegar?» Su corazón latía con fuerza, una mezcla de aprensión y un extraño orgullo por poder ser su caballero andante. «Oh, Mateo, eres un ángel», suspiró ella, y él pudo oír la gratitud genuina en su voz, o eso quiso creer. «Te lo devolveré en cuanto se solucione esto, en un par de días, con intereses si quieres, aunque tu generosidad no tiene precio». Le proporcionó los datos de una cuenta. Mateo hizo la transferencia esa misma noche desde la comodidad de su estudio, el reflejo de la pantalla iluminando su rostro tenso. Se sintió extrañamente liberado al hacerlo, como si hubiera superado una prueba. Isabella se mostró efusivamente agradecida, y, tal como prometió, una semana después, Mateo vio un ingreso de 3.000 euros en su cuenta. Cualquier duda residual que pudiera haber albergado se desvaneció. Javier se equivocaba, Isabella era genuina. A partir de ese momento, la relación pareció cimentarse aún más. Compartieron planes más concretos para el futuro. Isabella hablaba de establecer una base en Madrid, quizás abrir una pequeña galería de arte juntos. «Con tu visión para los espacios y mi conocimiento del mercado, seríamos imparables, cariño», le susurraba. Poco después surgió la primera oportunidad de inversión conjunta. Isabella le habló con entusiasmo de unos bocetos arquitectónicos originales de un maestro del siglo XX que habían salido a la venta de forma privada. «Una oportunidad única, Mateo. Podríamos adquirirlos y revenderlos con una ganancia considerable. Yo puedo cubrir la mayor parte, pero necesito que aportes 25.000 euros para asegurar el lote. Te enviaré toda la documentación». Los documentos llegaron. Escaneos de certificados de autenticidad, valoraciones de casas de subastas, todo parecía impecable. Mateo, el arquitecto, se sintió atraído por la idea de poseer algo tan tangiblemente conectado con su pasión. El empresario en él vio la lógica de la inversión. El hombre enamorado vio una oportunidad de construir algo con Isabella. Vendió un paquete de acciones que había guardado como colchón y transfirió el dinero. Las oportunidades y los contratiempos se hicieron más frecuentes. Una propiedad en la Toscana que requería una entrada rápida para no perderla. Una colección de esculturas retenida en una aduana en Bruselas. Una inversión urgente en una feria de arte emergente en Lisboa. Cada solicitud venía acompañada de elaboradas explicaciones, documentos que parecían auténticos y promesas de un futuro brillante y compartido. Mateo, cada vez más aislado de Javier, quien no cesaba en sus advertencias cada vez más directas, se sumergía más profundamente en la narrativa de Isabella. Los fondos de la venta de Urbe Creativa comenzaron a mermar a un ritmo alarmante. «¿No confías en mí, Mateo?», le decía Isabella con voz dolida cuando él expresaba la más mínima vacilación. «Después de todo lo que hemos compartido, ¿dudas de mis intenciones? Esto lo hago por nosotros, por nuestro futuro». Y Mateo, carcomido por la culpa y el miedo a perderla, cedía una y otra vez.
Las excusas para no verse en persona se volvían más elaboradas. Un pasaporte robado justo antes de un viaje programado a Madrid, una enfermedad repentina de un familiar cercano en el extranjero, un compromiso ineludible de última hora con un cliente vital. Cada decepción era seguida por un torrente de mensajes cariñosos y promesas de que pronto, muy pronto, estarían juntos. Mateo vivía en una montaña rusa emocional. Por un lado, la euforia de sentirse amado y parte de un proyecto excitante. Por otro, una ansiedad sorda que crecía en su interior, el reconocimiento apenas consciente de que algo no encajaba del todo. Empezó a tener dificultades para dormir. Su elegante apartamento se sentía ahora como una jaula dorada. Un día, Isabela lo llamó, su voz vibrante de excitación. «Mi amor, tengo noticias maravillosas. Ha surgido la oportunidad de nuestras vidas. Una participación mayoritaria en una galería de arte increíblemente prometedora en el Chiado, en Lisboa. Sus dueños actuales están pasando por un bache financiero y la venden a un precio irrisorio. Es nuestra oportunidad de tener nuestro propio espacio, de consolidar todo lo que hemos soñado». La cifra que mencionó le heló la sangre a Mateo. 150.000 euros. Era prácticamente todo lo que le quedaba de capital importante. Había hipotecado su apartamento en la última inversión para la supuesta adquisición de una colección de arte contemporáneo español. «Isa, eso es muchísimo dinero. Es casi todo lo que tengo», balbuceó. «Lo sé, cariño, lo sé», respondió ella con dulzura. «Pero piensa en los beneficios. En un año podríamos duplicarlo. Y sería nuestro. Un lugar donde nuestro amor por el arte y nuestro amor mutuo puedan florecer. Confía en mí, Mateo. Esta es la definitiva». Él quería creerla. Necesitaba creerla. La alternativa era admitir que había sido un idiota, que Javier tenía razón, que toda esa hermosa construcción era una farsa. El terror a esa posibilidad lo empujó hacia adelante. «Está bien, Isa, lo haré, por nosotros». Mientras tanto, Javier, cada vez más preocupado por el hermetismo y el aspecto demacrado de su amigo, no se había quedado de brazos cruzados. Aunque Mateo lo evitaba, Javier había empezado a hacer sus propias pesquisas, torpes al principio, pero impulsadas por una lealtad inquebrantable. Recordó el nombre de la aplicación, Alma Conecta, y aunque no pudo acceder al perfil de Isabella sin ser miembro, comenzó a buscar variaciones de su nombre en redes sociales, en Google Images, utilizando las pocas descripciones que Mateo le había dado de sus supuestas actividades. La tarde en que Mateo se sentó frente a su ordenador para autorizar la transferencia de los 150.000 euros, su mano temblaba ligeramente sobre el ratón. Sentía una mezcla de pánico abrumador y una extraña excitación febril, como un jugador que apuesta su última ficha. La pantalla de la banca online brillaba con una luz fría. Justo cuando estaba a punto de introducir la última clave de confirmación, el timbre de su apartamento sonó con insistencia. Era Javier, con el rostro desencajado y una tablet en la mano. «¡Mateo, para! ¡No hagas nada!», gritó Javier, entrando sin esperar invitación. Su voz era una mezcla de urgencia y desesperación. «Javier, ¿qué demonios?». «Estoy ocupado», dijo Mateo, irritado por la interrupción en un momento tan crucial. «Tienes que ver esto», insistió Javier, empujando la tablet hacia él. En la pantalla, una serie de imágenes. Una de ellas era la foto de perfil de Isabella en Alma Conecta, la de la Bienal de Venecia. Al lado, la misma foto, pero en un blog de viajes de una joven influencer brasileña con miles de seguidores, fechada 2 años antes. La chica de la foto se llamaba Leticia Soares, no Isabella Rossi. Javier deslizó el dedo. Otra foto de Isabella en una supuesta galería en París, ahora identificada como una imagen de stock de una agencia fotográfica. Luego, capturas de pantalla de búsquedas de las prestigiosas galerías y empresas de inversión que Isabella había mencionado. Ninguna tenía un registro creíble. Muchas ni siquiera existían fuera de los correos electrónicos que ella le había enviado. Mateo miró las imágenes, su cerebro luchando por procesar la información. Un frío glacial comenzó a subirle por la espalda. «No, no puede ser», susurró, pero la evidencia era abrumadora, brutal. «¿De dónde has sacado esto?» «He estado buscando, Mateo. Durante semanas. Algo olía mal desde el principio», dijo Javier, su voz ahora más suave, teñida de tristeza. «Esa mujer no es quien dice ser». Un torrente de emociones contradictorias se apoderó de Mateo. Negación, rabia, una vergüenza profunda y quemante. Cogió su teléfono y marcó el número de Isabella. Sonó una vez, 2, 3, y saltó el buzón de voz. Volvió a intentarlo. Mismo resultado.
Le envió un mensaje frenético por la aplicación de chat donde solían hablar. «Isa, ¿estás ahí? Necesito hablar contigo. Es urgente». Esperó, con el corazón martilleándole en el pecho. La pequeña burbuja que indicaba que ella estaba escribiendo apareció y desapareció varias veces. Finalmente llegó una respuesta. «Mateo, cariño, estoy en una reunión muy importante. ¿Pasa algo grave?» «Isabella, tenemos que hablar de unas fotos, de unas empresas», tecleó Mateo, sus dedos torpes. La respuesta tardó más esta vez. Cuando llegó fue fría, distante. «No sé de qué me hablas, Mateo. Creo que estás muy estresado últimamente. Quizás necesitas descansar. Hablamos luego». Y entonces el icono de su perfil se volvió gris. «Isabella Rossi ha bloqueado este contacto». Mateo miró la pantalla, incrédulo. Luego miró a Javier, cuyo rostro reflejaba una mezcla de compasión y la triste confirmación de sus peores temores. El arquitecto sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. El mundo que había construido con tanto esmero durante los últimos meses, el futuro que había imaginado, todo se desvaneció como un espejismo. La magnitud del engaño, de su propia ceguera, lo golpeó con la fuerza de un tren. Se dejó caer en su silla de diseño, el portátil con la transferencia a medio hacer olvidado frente a él. El silencio en el apartamento volvió a ser denso, pero esta vez no era un silencio de paz, sino de devastación. Los días que siguieron fueron un borrón de incredulidad y un dolor sordo. Mateo apenas comía, apenas dormía. Revisaba una y otra vez los mensajes, las fotos, las promesas de Isabella, buscando una explicación, una grieta en la fachada que hubiera debido ver. La vergüenza era un monstruo que lo consumía desde dentro. ¿Cómo había podido ser tan ingenuo, tan ciego? Él, Mateo, el arquitecto racional, el empresario astuto. Javier fue su único ancla. Lo visitaba a diario, a veces solo para sentarse en silencio con él, otras para obligarlo a comer algo o a dar un corto paseo por el Parque del Retiro, cuyas hojas otoñales parecían reflejar la decadencia de sus propias esperanzas. No hubo reproches por parte de su amigo, solo una presencia constante y un apoyo tácito. Una tarde, mientras el sol de Madrid se filtraba débilmente por los ventanales de su salón, Mateo cogió su teléfono. Con un movimiento lento pero decidido, abrió la conversación con Isabella Rossi. Contempló su foto de perfil por última vez, esa sonrisa enigmática que tanto lo había cautivado. Luego pulsó eliminar chat y bloquear contacto. Un pequeño gesto, pero que se sintió como cerrar una pesada puerta de acero. Miró a Javier, que leía en un sillón cercano. «Gracias», dijo Mateo, su voz ronca por el desuso. Javier levantó la vista. «No hay de qué, para eso estamos». «He perdido mucho dinero, Javi», confesó Mateo, la admisión saliendo con dificultad. «Casi todo». «El dinero va y viene», respondió Javier con una sorprendente ligereza. «Lo importante es que te has librado de ella, que has abierto los ojos». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Mateo no cenó solo. Javier había pedido comida de su restaurante indio favorito. Comieron en la mesa del comedor, hablando de cosas triviales al principio, luego, gradualmente, de lo ocurrido. Mateo habló, y Javier escuchó. No hubo soluciones mágicas, ni promesas de recuperar lo perdido. La estafadora, Isabella Rossi, o como realmente se llamara, probablemente ya estaba tejiendo su red alrededor de otra víctima en algún otro rincón del mundo. Al terminar la cena, Mateo se sintió extrañamente más ligero. La herida seguía ahí, profunda y dolorosa, pero ya no sentía el peso asfixiante del secreto y la vergüenza en solitario. Se acercó a la ventana. Las luces de Madrid seguían brillando, indiferentes a su drama personal, pero esta vez no las vio como una promesa incumplida, sino como un recordatorio de que la vida continuaba, allí fuera. Se giró hacia Javier. «¿Una cerveza?», propuso. Javier sonrió. «Mejor dos». Salieron a la noche madrileña. El aire fresco le golpeó el rostro. Mientras caminaban hacia un bar cercano, el ruido de la ciudad, las risas, la música, comenzaron a filtrarse en la burbuja de su dolor. El camino por delante sería largo y difícil. Tendría que enfrentarse a las consecuencias financieras, reconstruir su confianza en sí mismo y en los demás. Pero mientras escuchaba a Javier hablar de un nuevo proyecto arquitectónico que le rondaba la cabeza, Mateo sintió, por primera vez en mucho tiempo, una minúscula, casi imperceptible semilla de esperanza. No estaba solo, y eso, quizás, era el único cimiento sólido que le quedaba para empezar a reconstruir.